Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en Canal 1 Lectura al Día. Soy Marta Monge y estoy encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por las entrevistas que venimos haciendo, porque ustedes saben que este espacio busca promover la lectura y la investigación de autores de libros especializados. Bien, hoy día vamos a tener un invitado muy especial, el profesor Carlos González Palacios. Él es autor del libro Reflexiones sobre la democracia y el Estado de Derecho en el mundo contemporáneo. Este es un libro súper interesante y que viene muy a tiempo para la época en que estamos viviendo, una época de pandemia en que debemos generar cambios. Se deben generar cambios en la sociedad. Es muy importante que todos estemos informados y que reflexionemos sobre este tema. Ya estamos en contacto con el profesor Carlos González Palacios, autor del libro Reflexiones sobre la democracia y el Estado de Derecho en el mundo contemporáneo. La democracia es, según la Real Academia de la Lengua, una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Pero la pregunta es, en una sociedad escasamente informada, ¿cómo funciona la democracia, Carlos? Muchas gracias, Marta. Mira, definitivamente es una pregunta interesante. Para que exista tienen que existir muchos parámetros y condiciones para que ésta pueda desarrollarse. Y la primera es la información, la educación y el acceso a los recursos para que las personas puedan desarrollarse. Cuando esto no sucede, entonces vamos a tener ciertamente un sistema democrático en los papeles, pero de manera efectiva no se va a poder desarrollar con calidad. Y uno de los fenómenos que vemos en nuestro país es que si bien hay elecciones cada cierto tiempo, o conforme lo manda la ley y la Constitución, tenemos un problema a nivel de la calidad de nuestros representantes probablemente una de estas causas sea por la falta de información que se difunde a los ciudadanos. Y ello repercute en todo el sistema institucional e incluso pues, logra impactar también sectores sobre el hecho de que el sistema no esté funcionando y entonces critican a todo el sistema cuando en realidad el sistema democrático funciona, sino que se deben crear las condiciones para que este funcionamiento sea de calidad. ¿Estamos lejos de conseguir una verdadera democracia en nuestro país? La democracia en realidad ya la tenemos, existe, pero no existe a nivel cualitativo. Es decir, lo que debemos es desarrollar un sistema que tome en consideración a los problemas peruanos para resolver desde el Perú esos problemas y no seguir importando modelos extranjeros como se ha hecho desde el nacimiento de nuestra república. Recordemos que en el momento de nuestra independencia, hace 200 años, nosotros cuando decidimos constituirnos como república, el sistema republicano era el sistema europeo, el sistema presidencialista era el sistema estadounidense, y así sucesivamente en el transcurso de nuestra historia hemos ido importando modelos extranjeros. Incluso ahora recientemente cuando se armó los programas de inclusión social, estos no nacían desde el Perú, las teorías, sino más bien eran importadas. Entonces, el problema radica en ese punto, que nosotros no hemos visto hacia el interior para construir nuestro sistema, y la democracia incluida, sino que hemos visto lo que hacen los otros y lo hemos importado. Entonces, por ejemplo, un buen sistema democrático que funciona en el Perú desde antes que exista la República sucede en la isla de Amantaní, en el lago Titicaca. Viven 4.000 personas ahí y ellos tienen una reunión donde participan hombres y mujeres. Ya había en esa época, antes de la República ya existía, y esto subsiste hasta ahora, ya existía una paridad en la representación democrática, ¿no? Y ellos deciden en conjunto sobre
lo que se debe aplicar dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, estos ejemplos, hay muchos en el Perú, bastantes, ¿no? Y deberían más bien revalorizarse para poder construir una democracia adaptada a lo que somos los peruanos y no a lo que son otras realidades. ¿Qué experiencias se han recogido en el libro, Carlos? El libro tiene, básicamente está compuesto de 11 contribuciones de diferentes autores, todos muy reconocidos, especialistas en diferentes campos del derecho, ¿no? Algunos especializados en el derecho constitucional, otros especializados en materia de libertades fundamentales, ¿no? De derechos humanos, otros incluso especializados en derecho aeronáutico o en lucha contra la corrupción. Y estas experiencias, que son muy variadas, nos han permitido focalizarnos en diversas perspectivas en relación a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Que es finalmente un Estado donde prima la justicia, donde priman los valores y no donde prima la voluntad de uno solo o el interés de alguien, ¿no? Y a cada autor se le dio la libertad de poder desarrollar en un espacio de tiempo su mejor visión con respecto al tema de la democracia y al Estado de Derecho. Y entonces eso ha hecho que muchos se consoliden en propuestas, ¿no? Durante el espacio que le hemos dado, que se consoliden en propuestas, no necesariamente para nuestro país, pero de propuestas para la mejora del marco jurídico que desarrolla la democracia en el mundo, ¿no? Explícanos un poquito acerca, mucho se habla del Estado de Derecho, pero también se está hablando de un Estado social de derecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aspectos se consideran? Es una pregunta muy interesante. Mira, yo me interpelé bastante unos meses antes de lanzar la idea del libro con una encuesta de Latinobarómetro. Latinobarómetro es una empresa que encuesta en todos los países de Latinoamérica sobre temas relativos a la institucionalidad. Y decían que en el Perú solamente 2% de nuestros compatriotas conocían la noción de Estado de Derecho. O sea, 98% no la conocen. Esto quería decir que al final no conocemos lo que fundamenta al Estado democrático. El Estado existe, pero el Estado de Derecho significa un Estado donde impera la ley, donde prima la ley, donde prima la norma y se impone. No se impone un jefe, un líder, un congreso, un presidente. No, se impone la ley, se impone la norma. Y entonces esa idea no está impregnada en el espíritu de los peruanos, porque ni siquiera conocen su significado, ¿no? Contrariamente a los uruguayos, por ejemplo, donde más del 65% conocía esa noción, ¿no? Entonces, ya, una primera etapa es que el derecho impere, ¿ok? Y luego viene una noción más moderna, que es no solamente que el derecho impere, sino que impere tomando en consideración las necesidades de la gente, tomando en consideración el bienestar común. Y ahí es donde se inserta la noción social dentro de ese Estado social de derecho. Esa noción de Estado social de derecho ha sido muy desarrollada en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y la tiene también muy desarrollada Colombia. Y es esa noción la que nos lleva hacia un Estado moderno, hacia un Estado con un desarrollo de cara al siglo, ya no XXI, porque estamos ya hacia el siglo XXII. Y nosotros ni siquiera estamos en una etapa aún de consolidación del Estado de Derecho, algo que se consolidó en el siglo XX. Entonces hay un retraso muy importante ahí que tenemos que paliar. Carlos, ¿cuál es el primer paso que deberíamos dar para empezar a construir una democracia, una real democracia en nuestro país? Muchos de los políticos, mucha de la gente habla de Estado de Derecho, pero no saben, como acabas de mencionar, no saben a qué se refieren, ¿no? No tienen idea. Es cierto. A ver, un punto importante aquí, yo no hago ciencia política, pero hago derecho. Sin embargo, el derecho está muy ligado a la ciencia política.
Y hay algo que es fundamental, ¿eh? No basta con que me digan algo o me lo prometan, es necesario que me digan cómo lo van a implementar. Eso es muy importante. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, la regla más importante aquí, aparte de criticar el sistema y proponer una evolución de este, es decir, cuáles son las etapas que se van a emplear para que el sistema mejore. Lo número 1 es atacarse a las reglas del juego, ¿no? Si yo no estoy contento con las reglas del monopolio, ¿no? Jugando monopolio o las reglas del ajedrez, tengo que cambiar la regla del juego. Y esto significa atacarse a lo que es la especialidad de quien habla, ¿no? Al derecho constitucional, a la Constitución. Recordemos que la Constitución del 93 fue hecha en una circunstancia particular con respecto a un Perú que ya no es el Perú de hoy. Un Perú con una crisis económica muy profunda, terrorismo muy importante, que prácticamente estuvo a punto de tomar al Estado y en base a ese contexto prácticamente de guerra es que se hizo esa Constitución que ya tuvo en realidad un tiempo de duración idóneo, ¿no? Pero hay elementos dentro del derecho constitucional, podría dar aquí 20 ejemplos, por dar 3 muy rápidamente, que ya no calzan en relación a lo que es nuestro país y a lo que nosotros apuntamos hacia el futuro, ¿no? En primer lugar, los derechos sociales, como por ejemplo el derecho laboral o el derecho a la salud, no están dentro de un capítulo de derechos fundamentales. O sea, para el sistema constitucional no son derechos fundamentales. Hay un problema ahí. Segundo problema, ¿no? Sí. El sistema, todos ya lo hemos visto, ¿no? Que cuando el presidente es del mismo color político del Congreso, ¿no? Todo funciona bien. Pero cuando el color político del Congreso es diferente al del presidente, al del Poder Ejecutivo, hay problemas. Hay problemas. Eso ya había sucedido anteriormente. Había sucedido, el sistema presidencialista no funcionaba en la época de Belaúnde, en los años 60. Sucedió también con Fujimori a inicios de los 90. Y volvió a suceder ahora. Volvió a suceder ahora. Y eso es porque el sistema presidencialista, los poderes y contrapoderes, como los ingleses le llaman los checks and balances, no están bien regulados en el caso del Perú y hay que reestudiarlos. Entonces, ahí hay un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo es el capítulo económico de la Constitución, ¿no? Donde es prácticamente un saludo a la bandera y un artículo que nos dice no deben existir las prácticas monopólicas, pero hay sectores que sí tienen prácticas monopólicas. Entonces, ¿cómo corregimos eso para que los usuarios, los ciudadanos, los consumidores al final podamos tener un mercado competitivo con diferentes propuestas y no solamente con una sola, ¿no? O con una que controle el 99%, ¿no? Esos son ejemplos que nos dan a entender que debemos cambiar la Constitución y que debemos finalmente atacarnos a una reforma de cara al siglo XXII para crecer como un Estado democrático. Bueno, es una excelente conclusión, Carlos, pero sin embargo, con una sociedad poco informada, con una sociedad poco educada, ¿cuál es el primer paso que deberíamos hacer? ¿Quiénes deberían, por ejemplo, el Congreso, quiénes deberían estar presentes en el Congreso, ¿no? Son las personas que puedan ejercer, brindar las mejores condiciones para facilitar leyes que puedan beneficiar a toda la población, ¿no? La población no sabe, o sí sabe en realidad qué necesita. Está poco informada, no tiene conocimientos. ¿La educación es un paso primordial, consideras? La educación es un paso primordial. Creo que se ha hecho un buen trabajo en relación a la verificación de los contextos de calidad. Y esto nos lleva a una balanza, ¿no? A ver, dar muchas libertades es bueno. Pero si yo doy todas las libertades, hay gente que abusa de ellas. Y entonces Así es. La oferta educativa fue muy libre y hubo quienes abusaron de esto. Entonces, por eso es bueno que el Estado también regule. Y la creación de SUNEDU es regulación. La creación de Indecopi, que nos defiende a todos como consumidores, es regulación.
Y así sucesivamente el Estado debe tener un rol no controlador, sino un rol regulador que nos permita, y esta frase es importante, ¿no? Que nos permita tener un sistema donde la libertad sea la regla, pero la que exista debe ser la excepción, pero debe estar ahí, a la mano del ciudadano. El ciudadano debe entender, por ejemplo, y esto es algo que se debería enseñar en el colegio, ¿no? En los cursos de educación cívica, o debería incluso haber mecanismos fáciles para que la gente lo entienda. ¿Cómo se hace una denuncia ante Indecopi? ¿Cómo se hace un habeas corpus cuando me han detenido injustamente y estoy en la comisaría ya 3 horas y no sé por qué, ¿no? O sea, ¿cómo reclamo mis derechos? El sistema jurídico en Perú no es malo, es bueno. Hay cosas que existen, pero la gente no sabe cómo solicitarlas. ¿Qué deberíamos hacer para consolidar la democracia, articularla para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos frente a esta pandemia y la situación que nos ha hecho, que ha cambiado la normalidad en el país, ¿no? En el caso de Perú. Esa pregunta es muy interesante porque nos hace ver que la democracia no es solamente ir a votar. La democracia no son solamente dar libertades a las personas, que se pueda casar con quien quiera, que pueda salir del territorio, que pueda abrir la empresa que quiera, ¿no? O sea, libertades. Ese es un ámbito súper importante que debemos consolidarlo y jamás debemos negociarlo. Eso no se pierde, ¿no? Excepto con quienes abusan, por supuesto, como lo he dicho anteriormente. Pero aquí, con la pandemia, se ha abierto un segundo ángulo de la democracia, que es el flanco social. No podemos avanzar como sociedad que solamente otorga libertades si no reforzamos el aspecto social. Y ese aspecto social, nos hemos dado cuenta con el ejemplo de la salud, concierne al hecho de que el crecimiento económico y las libertades no pueden favorecer solamente al hecho de tener más dinero en el bolsillo y tener más dinero circulando en el mercado, sino que también deben favorecer a la inversión social para que no existan estas aberraciones que hemos visto en marzo, de 100 camas UCI para una población de 30 millones de habitantes. En caso de un terremoto hubiese sido tremendo el problema, ¿no? Entonces, esa inversión social se hace no para regalarle cosas a la gente, sino más bien para proteger a un público más vulnerable, de manera que si sucede este tipo de problemas, por ejemplo, a nivel de pandemia, salubridad o de otro tipo, ¿no? Se proteja no solo a ellos, sino se proteja a toda la población. Porque es iluso pensar, por ejemplo, ahora, ¿no? Que las vacunas solamente deberían venderse, ¿no? Y no ofrecerse a quienes no tienen los recursos. Si yo los desprotejo a ellos, los desprotegidos me van a terminar contagiando a mí. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que nos demuestra que así como en las elecciones, ¿no? No se debe reservar el voto para unos, sino para todos, independientemente de quiénes sean, lo que tengan, de dónde provengan, los derechos sociales y la inversión del Estado y la acción del Estado no debe reservarse solo para unos, sino para todos, porque al final estamos en el mismo barco, independientemente de cuánto tengamos, qué diploma tengamos o de dónde tengamos. Bien, profesor Carlos González Palacios, muchísimas gracias por habernos permitido conocer un poco más acerca del libro Reflexiones sobre la democracia y el Estado de Derecho en el mundo contemporáneo. Yo creo que es un momento idóneo para que todos reflexionemos acerca de la democracia y reflexionemos acerca de la situación que estamos viviendo. Yo creo que es responsabilidad de los ciudadanos también mantenerse informados y educarse para poder tomar las mejores decisiones respecto a la forma de gobierno. Bien, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Nosotros recomendamos este libro, le reitero, yo creo que es importantísimo hacer este tipo de reflexiones y conocer las realidades para poder aplicar lo que más convenga a nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial, el profesor Carlos González Palacios, quien es profesor de SAM, por sus interesantes aportes y por la importancia que debe tener reflexionar sobre
la democracia y el Estado de Derecho. También queremos agradecer a ESAN Ediciones por haber hecho posible esta entrevista. Los invitamos a nuestro canal en YouTube como Canal 1 Somos Contenido. Marca hacer clic en la campanita y no se olvide de dar like a nuestras redes sociales. Esperamos sus sugerencias o propuestas de temas para futuros programas y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Canal 1 Somos Contenido.